Buenas noches. Señora Presidenta y miembros de la Asociación Cultural Cofrade Último Varal de Plata, señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Lepe, señor cura párroco, señora jueza de paz, señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, señoras y señores representantes de las diferentes hermandades y cofradías de gloria y penitencia de nuestro pueblo, señor pregonero oficial de la Semana Santa de Lepe, señoras y señores cofrades todos. Antes de comenzar este acto, me gustaría que nos pusiéramos en pie para dar un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Ahora sí, damos comienzo al acto. Sean todos bienvenidos a este 11º pregón juvenil de la Semana Santa de Lepe que organiza esta asociación y que pronunciará nuestra pregonera de este año, doña Gema Fernández García. Sin más, me gustaría darle la palabra a la que va a ser la presentadora de nuestra pregonera, su hermana, Victoria Fernández García. En Lepe, cuando el alma se hace rezo y el silencio aprende a caminar, hay un Cristo que abraza con misericordia y una madre que enseña a esperar. Bajo la noche que tiemblan los balcones, brota esperanza vestida de cielo. San Juan acompaña el dolor más humano y el amor se hace luz en su consuelo. Llega el jueves, marcado por la fe, por la cera, la madera y la oración. Y hoy una voz joven se alza valiente para anunciar lo que siente el corazón. Porque esta historia no solo se cuenta, se vive, se llora y se cree. Y hoy mi hermana pone palabras a lo que nuestra Semana Santa es y será para siempre. Era 6 de enero, después de una noche mágica y llena de nervios, los Reyes Magos de Oriente ya descansaban tras su largo camino. Al niño Jesús le llevaron oro, incienso y mirra. A mí, sin embargo, aquella mañana me esperaba un regalo muy especial. Recién levantada y aún medio dormida, un sobre blanco con mi nombre llamó mi atención. Miré a mi familia sorprendida y con una sonrisa nerviosa, al cruzar la mirada con mi hermana, entendí que ella tenía algo que ver en todo esto. Me dispuse a abrir el sobre y en su contenido guardaba una emoción que jamás olvidaré. Y en ese momento entendí que aquel sobre no traía solo palabras, traía una petición sincera, hecha desde el cariño y desde la fe. Una de esas preguntas que no se responden con la voz, sino con el corazón. Por todo lo que eres, por lo que representa y por lo que compartimos, ¿aceptarías ser la presentadora de mi pregón juvenil de la Semana Santa? No hizo falta pensarlo demasiado, porque hay preguntas que llegan cuando el sí vive dentro de ti. Porque aceptar era acompañarla, como tantas veces lo hemos hecho, de la mano, en la fe y en la vida. Dije que sí, con el temblor de la responsabilidad y con la alegría de quien sabe que camina junto con alguien muy especial. Porque mi hermana no solo pregona con palabras, sino con su forma de sentir, de creer y de vivir la Semana Santa.
Hoy no subo a este escenario solo como pregonera juvenil, sino como testigo de una fe joven, comprometida y llena de verdad. En esta noche tan especial para ti y para todos los que te queremos, me es imposible no recordar cuántos momentos hemos compartido juntas, porque nuestra Semana Santa empieza mucho antes de que se abran las puertas de la iglesia. Empieza cuando llega la Cuaresma y sin darnos cuenta nuestra casa ya huele incienso por cada rincón. Una señal de lo que más nos gusta está por llegar. Son tardes en la cocina de nuestra abuela, rodeadas de harina, ayudándola a hacer los pestiños, o ese domingo de Ramos, cuando íbamos a buscar las palmas y nuestros padres la preparaban con todo el cuidado del mundo, para que lucieran perfectas. Son recuerdos de nuestra madre, sacando las túnicas y los capirotes del altillo, repasando cada costura, lavado y planchado, con ese mimo que ella le pone siempre a todo. Es la ilusión de ir juntas a buscar la papeleta de sitio, sintiendo que ya no quedaba nada para nuestro día grande. Y sobre todo, me acuerdo de los nervios en el salón de casa, en ese momento en el que nos vestimos todos juntos, ayudándonos unos a los otros, antes de salir por la puerta y caminar unidos hacia la parroquia. Esos paseos en familia, compartiendo el silencio y la emoción antes de empezar la estación de penitencia, son los que de verdad nos han enseñado lo que significa la fe. Para nosotras, la Semana Santa es eso, familia, tradición y estar juntas. Y casi sin darnos cuenta, esa fe aprendida en casa, esa tradición vivida en familia, fue echando raíces. Raíces que hoy explican por qué estás aquí, por qué tu voz tiene sentido y por qué esta noche no es casualidad. Porque todo esto que hemos vivido te ha ido haciendo ser quien eres y hoy me toca a mí hablar de ti. Gema Fernández García nació el 19 de octubre de 2001. Es mi hermana mayor, mi ejemplo a seguir y la primera hija de nuestros padres. Gema Fernández García y Victoriano Fernández Ferrera. Gema es constancia, sensibilidad, una manera muy suya de estar siempre para los demás. Gema es sinónimo de calidad. Gema es esa amiga, hija, prima y nieta que siempre querrás tener a tu lado. Con solo 24 años ha construido su camino desde el esfuerzo y el compromiso. Es graduada en Educación Social por la Universidad Pablo de Olavide y ha seguido formándose con un máster en Intervención y Mediación Familiar por la Universidad de Sevilla y un máster en Psicopedagogía por la Universidad Internacional de Valencia, siempre con el deseo de crecer y aprender y dar lo mejor de sí en cada paso que da. Hoy ejerce como educadora social en los servicios sociales de nuestro pueblo, acompañando a personas en momentos difíciles, con la misma cercanía y respeto con el que vive su fe y su vocación. Nada de lo conseguido es casualidad, es fruto del trabajo constante, de la responsabilidad y del compromiso que pone a todo lo que hace. Todo ese compromiso personal y profesional lo compagina además con su entrega dentro de la vida de hermandad, formando parte de la Junta de Gobierno como secretaria de la Hermandad y Cofradía del Cristo de la Misericordia, María Santísima de la Esperanza, San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Amor. Un servicio que asume con la misma responsabilidad y respeto con los que vive cada ámbito de su vida y que de algún modo recoge el testigo que un día dejó nuestra abuela Manuela en el seno de la hermandad. Si hoy, 21 de febrero, estamos aquí reunidos para escucharla, es gracias a nuestra abuela Manuela, que desde pequeña ha sido la unión de nuestra familia en la fe y que con su ejemplo y cariño hace que cada Jueves Santo siempre sea especial. Con ese legado en el corazón, es un honor dar paso a quien nos hablará desde su fe y de su vida, mi hermana Gema Fernández García. Qué misteriosa forma tiene el tiempo de hilvanar los inviernos con la gloria, de tejer en el alma una memoria que empieza con el juego, donde todo es la primera vez, ese instante en el que la vida galopa sin miedo a los abismos del cansancio y donde el mundo es un lienzo todavía en blanco, donde el espíritu se hace pincel que traza garabatos y formas que primero aparecen sin sentido y sin embargo terminan siendo bocetos de un destino.
Así, lo que parecía una mancha perdida se revela como semilla en el lienzo de la vida, y justo allí, donde la esperanza se creía dormida, vuelven a brotar las flores. Y brotan los sueños como la luz que aparece tras abrir una puerta, y brota como la inocencia y el deseo de vivir de un niño que recién ha abierto sus ojos. Tras el primer aliento, cuando el mundo es asombro, aparece la fe como un pulso invisible. Es la mano que cuida, que la llama no ceda, el abrigo que guarda nuestro fuego encendido. Lo que nace como un trazo de sombras inciertas, con su luz se revela, se hace rastro, se hace camino. Va marcando la vida con su tinta de espera, transformando el presente en un mapa sagrado, pues no hay mancha perdida si la fe la sostiene, ni lienzo olvidado si el amor lo ha tocado. Culmina el boceto su danza de esperas, brotan las flores de 1000 primaveras, pues no queda mancha que el amor no borre, ni rastro perdido que el alma no mueva. Es hora de honrar lo que Dios ha trazado, de soltar el miedo y dejarse querer. Es hora de alzar lo que el alma ha guardado, sanar la herida, soltar el ayer y volver. Volver a sentir, a vivir, a ser, a soñar, a compartir, volver a agradecer, volver a rezar, volver a la vida, volver.
Señora Presidenta de la Asociación Cultural Cofrade, Último Varal de Plata, doña Rocío Valera Alcaide, miembros de la Junta Directiva de la Asociación, señor cura párroco don Pedro Carrasco Chacón, señor alcalde don Adolfo Verano Domínguez y miembros de la Corporación Municipal, señor presidente y miembros del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Lepe, hermandades de penitencia y gloria de la ciudad de Lepe, queridos amigos y querida familia que hoy me acompañáis. Muy buenas noches a todos y a todas y gracias por estar presentes en esta noche tan especial para mí. Sin duda, cuando me dieron la noticia, aunque dudé de muchas cosas, si algo tenía claro, es que hoy tenías que ser tú quien abriese este acto. Cómplice de risas, compañera de sueños y equilibrios cuando el mundo gira demasiado rápido. Siempre estás. Y en una noche donde un huequito de nuestra infancia se abre para dar voz a lo vivido, quería que tú estuvieras presente. Solo puedo darte las gracias y decirte que estoy muy orgullosa de la mujer que eres. Permitidme que esta noche me quite mis zapatos, esos que a veces aprietan de indiferencia, de soberbia y de responsabilidades, esos que no nos dejan ver más allá de nuestros intereses y que a veces nos hacen sentir y ser el centro de todo. Hoy quiero volver a jugar y ponerme aquellos zapatos de la niña que fui, para volver a mirar a través de los ojos de la infancia, de la dulzura y de la inocencia, los recuerdos, olores, sabores y momentos que cualquier niña lepera ha podido vivir y sentir cuando llega Cuaresma. Estos zapatos de los que os hablo están marcados por un camino incansable. Vienen de una familia lepera como otra cualquiera, trabajadora, sencilla, humilde y cercana. Estos zapatos están manchados de cera, de un cirio que prendí de la mano de aquellas personas que han sido ejemplos, que admiro y de las que aprendo cada día. Aquellos pasos me han guiado y han marcado mi camino, pero siempre me han dejado espacio para crecer, vivir y soñar mi destino. En Lepe, cada vez que algo importante acontece en nuestras vidas, ya sea algo bueno o inesperado, siempre sucede lo mismo. Existe un pequeño ritual no escrito, una herencia del alma que se repite en la mayoría de nuestras casas y que se transmite de padres a hijos. Las cosas que nos pasan siempre hay que contárselas a la Virgen. Siempre hay que ir a darle las gracias y en ocasiones, cuando la vida se pone un poquito más seria o complicada, también debemos acudir a ella. Hay que saber poner en sus manos nuestras peticiones, las inquietudes y los deseos más profundos, sabiendo que ella siempre está, con esa presencia constante de una madre que nunca suelta la mano de su hijo. Aquella mañana de febrero, eso fue precisamente lo que ella hizo. Subía a la calle Iglesia despacio, pensando en su cabeza la de cosas que hoy tenía que contarles. Seguía el mismo recorrido de siempre, ese camino marcado por la devoción. Primero se detuvo ante la Virgen. Con las manos entrelazadas en las rejas, solía conversar con ella de sus miedos, pero siempre terminaba con la misma súplica. Salud, bella, salud para los míos. En esta ocasión, la oración tenía un nuevo nombre. Salud, bella, salud para la niña que viene en camino. Al terminar, los pasos se andaban solos. Como siempre, en la última capilla la esperaba él, su Cristo, su Cristito. Allí podría pasarse horas y horas hablando con él y mirándolo. Creo que la conoce como nadie y que no existe relación más hermosa ni misericordiosa que la que ambos comparten. Ya sabes la de veces que vengo a pedirte, a contarte, a rezarte, a agradecerte. Hoy solo quiero que me escuches. Por favor, cuídala. Viene una niña en camino y si tú quieres, también será parte tuya. Repitiendo este camino pasaron 9 meses y como si de un sueño se tratara, por fin pudo llevársela para que ellos la vieran. Era el relevo de la vida cumpliéndose ante el altar. Con la emoción, temblando en las manos, le susurró a su nieta quiénes eran ellos. Mientras tanto, el silencio del templo iba sellando un pacto de amor que unía a 3 generaciones bajo el mismo manto. Y es que así somos en Lepe. La llegada de una nueva vida se celebra compartiendo la alegría con quien siempre nos cuidan. Desde aquel momento, esa niña empezaría a escribir su propia historia bajo el manto de la bella y la misericordia de su Cristo, siguiendo una estela de luz que su abuela, con tanto amor, la había dejado marcada. Y ese camino se convirtió en uno de los trazos de su infancia. Al principio, las visitas eran mecidas por el paso lento de quien empuja la fe y por ese murmullo de rezos que sonaban como una nana. Más tarde los pasos se hicieron valientes y ella empezó a caminar de la mano.
Ya no solo era quien miraba como su abuela hablaba o rezaba, ahora ella comenzaba a experimentar y a sentir con sus propias manitas el frío de la reja y con sus ojos asombrados aprendía a mirar a la Virgen y al Cristo con la confianza de quien visita a alguien de la familia. Venga, dale un beso a la guapa, míralo, has visto qué grande es, dale las gracias, porque Él siempre va a estar para ti, siempre te va a cuidar. Así, de esta forma tan sencilla, poco a poco, se fue sembrando sin saberlo una devoción para toda la vida. En ese despertar de vivencias llegó el momento de las primeras veces. Y si hay un día donde la fe se hace pequeña para caber en el corazón de un niño, ese día es el Domingo de Ramos. La mañana tiene un brillo distinto, se estrena la primavera y el olor a azahar e incienso invade las calles del barrio Don Ramiro. Los niños esperan impacientes recoger su palmera en la parte trasera de la capilla Cristo del Mar, entre juegos, risas y una inocencia intacta que ojalá fuese eterna. Ese día nos recuerda a los mayores que para entrar en el reino de los cielos solo hace falta saber mirar con la pureza de un niño que espera el paso de su burrita por el puente de Don Ramiro. Caminaba de la mano de su madre, apretando con fuerza su primera palmera. ¡Qué estampa más dulce y más nuestra! La inocencia de un niño caminando al encuentro del Señor, alzando al viento esa palma que era mucho más que una rama. Era su humilde bienvenida y una forma de decirle a Lepe que esa niña también quería ser parte de su historia sagrada. Aquel gesto, bendecido por la mirada cómplice de su madre, se convirtió en una tradición que marcaría el inicio de cada una de sus primaveras. Año tras año, sin faltar a la cita, la palmera regresaba a sus manos como un tesoro recuperado. Primero junto a su madre y más tarde con el regocijo de compartir ese sendero junto a su hermana, entrelazando sus vidas en una misma devoción, consolidando juntas una tradición donde aprendieron que la Semana Santa no solo se ve pasar, sino que también se vive con el corazón en la mano. Pero antes de que el corazón comprenda las grandes verdades de nuestra fe, los niños viven la Semana Santa como un cuento maravilloso que sucede en las calles de nuestro pueblo. En esos primeros años la fe se va construyendo a base de dudas ingenuas y preguntas que en ocasiones llegan a desarmar a los mayores. Preguntas que buscan la lógica donde solo hay misterio. Mamá, ¿pero cómo caben tantos hombres debajo del pasto? Asombrados y con los ojos muy abiertos intentan adivinar cuántos son los pies que hay debajo de los faldones. O esa duda eterna que asoma inquieta. Pero ¿y el Señor? ¿No se cansa siempre de estar ahí arriba tanto tiempo? Dudas que nacen de una curiosidad bendita y de unas ganas ingenuas de descubrir o intentar comprender por qué los mayores se emocionan al ver a su hermandad en la calle o por qué el silencio de pronto se hace tan pesado. En esa lógica de la inocencia, los niños van tejiendo su propia Semana Santa. No necesitan grandes explicaciones, solo basta con las respuestas sencillas de sus padres, esas que sin querer transmiten emociones y sentimientos de generación en generación. Entre preguntas que parecían juegos y respuestas que eran lecciones de vida, la Semana Santa dejaba de ser un dibujo en un papel para convertirse en una verdad que latía, que preguntaba y que crecía con ellos. Antes de que el incienso inunde las naves de la iglesia, la Cuaresma ya había empezado a cocinarse a fuego lento. Hay una memoria que no reside en los ojos, sino en el paladar y en el olfato, una que nos devuelve de golpe a esas tardes compartidas en las cocinas de nuestras abuelas. Recuerdos que saben a harina, a limón o miel, recuerdos que huelen a canela y aceite hirviendo. En aquellas tardes en las que el tiempo parecía detenerse entre paredes encaladas, allí estaban ellas, jugando a ser mayores entre fogones y paños de cocina, experimentando con sus manos manchadas de masa, mientras que sus abuelas, con esa paciencia infinita, les enseñaba a dar forma a los pestiños o a vigilar el punto de las torrijas. Momentos de risas y de historias contadas a media voz, donde el juego se mezclaba con la tradición. Y casi sin darse cuenta, entre el trasiego de la cocina, estaban heredando mucho más que una receta. Estaban absorbiendo la esencia de lo que hoy son. Esas tardes eran el primer anuncio de la primavera que viene, porque en Lepe la pasión también se vive en el calor de un hogar y en esos olores y sabores que son el hilo invisible que nos mantienen unidos nuestras raíces,
trasladándonos siempre a esa paz de una tarde en familia, donde fuimos sencillamente felices. La infancia no se conforma con observar, necesita tocar, oler y sentir. Ese deseo y esas ganas de experimentar cosas nuevas es lo que lleva a un niño a querer pasar de ser un espectador a querer ser protagonista bajo una túnica y un antifaz. Cada mañana de Viernes Santo despertaba con un silencio lleno de preguntas. Mientras el sol de abril empezaba a bañar las calles de Lepe, ella observaba un ritual que se repetía año tras año. Su madre cruzaba el umbral de la puerta vestida de nazareno para fundirse de nuevo con su hermandad. Esa niña creció viendo cómo la mañana más luminosa del año llevaba a su madre hacia una devoción que ella aún no alcanzaba a entender. Pero en su interior, una pequeña semilla de curiosidad empezaba a brotar. Ella quería formar parte de esa marea de túnicas moradas y experimentar ese secreto que solamente se puede vivir los Viernes Santos. Y así, cuando apenas contaba con 5 o 6 primaveras, llegó el día en el que la niña dejó de mirar para empezar a andar. Fue una mañana de esas en las que Lepe se viste de gala, donde el cielo es más azul y la fe se vuelve morada. Con el corazón galopando en el pecho, se vistió por primera vez de penitente para acompañar al Señor de Lepe, al nazareno que sale al encuentro de su pueblo. En la calle, entre la multitud que esperaba al Señor, aquella niña comprendió que acababa de recibir el testigo de una fe firme, convirtiendo su caminar en una oración que desde aquel Viernes Santo marcaría por siempre el compás de su vida. Si la infancia tiene un refugio sagrado que huela a tiempo sin prisas, es el lugar en la casa de nuestros abuelos. Allí, bajo el amparo de esas paredes que guardan historias de nuestra familia, los niños y las niñas de nuestro pueblo aprenden sin saberlos los pilares de la vida. Pasar una tarde en casa de los abuelos no es solo dejar pasar las horas, es sumergirse en un universo donde el cariño no tiene medida y donde cada rincón esconde un misterio por descifrar. Para una niña no había aventura más grande que perderse por los pasillos de esa casa, ni juego más divertido que asaltar el joyero de la abuela, ese rincón de tesoros prohibidos donde las pulseras tintineaban como risas de cristal y los collares de perlas le daban vueltas al cuello, haciéndola sentir por un momento la mujer más elegante del mundo. Jugando con sus anillos que le bailaban en los dedos, se miraba al espejo con la ropa que la arrastraba por el suelo, soñando con el día en que todo aquello le quedara bien. Pero de repente, entre tanto brillo y tanta fantasía, sus manos tropezaron con algo que no pesaba igual. No era una joya de fiesta, ni una pulsera de colores. Era una medalla antigua, con una cruz de metal ya gastado. Un cordón color tiniebla y beige, que guardaba el aroma de muchos jueves de primavera. Con el tesoro apretado en el puño y los ojos llenos de preguntas, corrió a buscar a su abuela. ¿Y esto? ¿Esto qué es, abuela? ¿Por qué brilla diferente? Y fue allí, sentada en sus rodillas, donde el juego se convirtió en historia. Aquella medalla no era un juguete, era más bien el mapa de un camino que su abuela ya había recorrido y que ahora, con una sonrisa dulce, le ponía a ella en las manos. En ese momento, las palabras que resuenan en el Evangelio de Mateo cobraron un nuevo sentido, una claridad que solo se alcanza con la pureza de los niños. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Aquella tarde, sentada junto a ella, esa niña comprendió que ir en pos de Jesús era en realidad no soltar nunca la mano de su abuela. Entendió que tomar la cruz no era un mandato lejano ni doloroso, sino el gesto de colgarse aquella medalla gastada y caminar con la frente en alto. Aquella cruz gastada fue el primer paso de su crecimiento, el regalo más grande que pudo recibir, la valentía de llevar su propia fe con el mismo orgullo con el que la llevó su abuela. Lo que empezó como un juego de disfraces frente al espejo, terminó siendo la verdad que dio sentido a su vida.
Aprendió que no existe joya en el mundo que brille tanto como esa cruz que se recibe por amor, se hereda con respeto y se carga cada primavera con la alegría de verse en el camino correcto. El tiempo tiene una forma curiosa de caminar. No corre, sino que va transformando el alma, mientras el calendario sigue deshojando primaveras sobre la espadaña de la iglesia. Con el paso de los días y el porvenir de los años, aquella niña comenzó a crecer, y con ella su forma de observar el mundo. Con el mismo brillo y esa luz en su mirada, empezó a detenerse en otras inquietudes que antes se le escapaba entre el bullicio de la gente y el perfume del incienso. Fue entonces cuando comprendió que la Semana Santa no solo sucede bajo el sol de la tarde o el brillo de la plata. La Semana Santa se construye vela a vela y flor a flor en las noches frías de invierno en una casa de hermandad o en las reuniones que nos roban horas al sueño y al descanso. Ella tuvo la suerte, y me gusta llamarlo así, de aprenderlo pronto, siguiendo los pasos de un grupo de personas y en concreto de una mujer que no entendían de imposibles. En aquellas primeras Semanas Santas de su infancia y también de su juventud, las tardes eran juegos entre túnicas y encajes que bajaban de los altares para ser cuidados por las manos sabias de las mujeres leperas que con mucho mimo y delicadeza ocupan un lugar enorme en la vida de una hermandad. Entre ella y su hermana, el salón de su casa se convertía en una trastienda y con mezcla de asombro y picardía jugaban a descifrar los misterios de lo invisible. Con sus manos pequeñas rodeaban al aire para adivinar cuánto podía llevar de tela la cintura de la esperanza, y de puntillas, y riéndose bajito, se probaba a ver cómo le quedaban de largas las sayas y faldas de María del Amor. Bendito juego y bendita complicidad entre hermanas que las hacía sentirse guardianas de un secreto de seda y de terciopelo. En aquel salón, entre el olor a limpio y el calor de la plancha, la fe se hacía presente. No estaban jugando con ropa, estaban vistiendo sus propios sueños, aprendiendo sin saberlo todavía que la belleza de nuestras imágenes se sostiene en el cariño callado de las casas, en la intimidad de una mesa de costura y en la alegría de dos niñas que soñaban algún día con alcanzar la altura de la devoción de su familia. Durante todo este tiempo miraba con una admiración profunda que hoy se ha vuelto infinita a aquel grupo humano que dio un paso al frente cuando el viento soplaba con más fuerzas en contra que a favor. Eran tiempos difíciles, de momentos críticos y cuentas que no salían, donde el patrimonio más grande que poseían no era el oro de los pasos, sino la voluntad tenaz de luchar por lo que amaban. Ella vivió esos años siendo testigo mudo de un trabajo incansable que se alargó durante 8 inviernos de entrega absoluta. Vio a su abuela y a ese grupo de valientes encauzar poquito a poco lo que parecía perdido. Conoció de cerca las preocupaciones tras las puertas cerradas, los desvelos y ese esfuerzo callado que nadie aplaude en las esquinas, pero que es el que permite que el Señor pueda salir al encuentro de su pueblo. Aprendió que ser de una hermandad no era solo lucir una medalla, sino arrimar el hombro cuando la situación quema. Aquellos 8 años fueron su mejor catequesis, la de ver a una mujer entregando su vida para que la llama de su fe nunca llegara a apagarse. A todos esos valientes que entregan sus horas al servicio de lo sagrado, a los que encauzan lo que parece perdido y mantienen viva la llama cuando el viento sopla en contra, gracias. Vuestra dedicación es la cera que nunca se apaga y el motor invisible que hace que Lepe cada primavera se reencuentre con su historia. Vuestra vida entregada es sin duda el mejor aprendizaje que una niña puede recibir para entender que en esta bendita locura, dar es la única forma de recibir la gloria.
Con el porvenir de los años, aquellas vivencias al lado de su abuela encontraban uno de sus momentos cumbres cada martes santo. Para ella ese día no era una fecha más en el calendario. Lo vivía con el pulso acelerado y los nervios a flor de piel, como si una segunda noche de Reyes se tratara. Ultimando la jornada y con ella los preparativos finales, pasaba la tarde compartiendo vivencias entre botes de limpia plata y olor a cera. Tras una cena rápida que siempre se repetía año tras año, el destino siempre era el mismo: la capilla Cristo del Mar. Allí aguardaba el Vía Crucis y allí quería estar ella, justo al lado, cuando la hermandad del Cristo de la Misericordia le tocaba el honor de cargar al Señor. Quería sentir el crujir de la madera y el respeto de los hombres, sintiéndose parte de ese cuerpo vivo que caminaba en la penumbra. Al terminar, el frío de la noche se combatía con el sabor de la Cuaresma en infancia. Un colacao calentito y unas tortitas de almendras que sabían a gloria porque la noche era muy larga. Mientras los adultos se perdían en el montaje de los pasos y el vestidor daba los últimos retoques a las imágenes, bajo una luz tenue, ella y una amiga de la infancia convertían la iglesia en su patio de juegos, correteando de un lado a otro, cargando enseres y ayudando en todo lo que se podía. Sin saberlo, se sentían en pequeños ángeles de la retaguardia. Pero el mejor tesoro que guardaba bajo llave en el rincón de los recuerdos era el lugar donde el sueño las vencía. Cuando ya solo quedaba el trabajo de los adultos y el silencio se adueñaba de las naves de la iglesia, ellas acomodaban varios bancos y entre mantas y chaquetones improvisaban una cama, que a pesar de su incomodidad y su dureza, era como dormir en una nube justo a los pies de la Virgen de la Bella. Mientras Lepe dormía, ellas descansaban en el regazo de su madre, soñando con el sol que estaba por venir aquella tarde y con el crujir de la primera levantada. Aquellas noches entre bancos de madera era el preludio de la gloria, la espera más dulce antes de que el Jueves Santo estallara en luz. Dormir bajo su mirada, sintiendo el aroma de las flores que ya guardaban su día, era la bendición más grande que podía recibir una vez al año, porque aquel descanso no era un sueño cualquiera. Sabían y se sentían como las vísperas de los Jueves Santos más bonitos que han podido vivir. Y es ahí, cuando amanece el Jueves Santo, Lepe se envuelve en una luz que lleva por nombre misericordia. Empieza a consumirse el tiempo y el reloj marca la hora. Pero antes de que el gentío inunde las calles de Lepe y antes de que el primer capirote se ajuste en la frente, el pueblo se detiene ante un misterio que desborda los sentidos. Ella, celestial princesa, reina del cielo, virgen de la bella, sagrario bendito del pueblo de Lepe. Ella se despoja de su corona de gloria y de la forma más humilde y sencilla aguarda en su interior el pan bendito de su Hijo. En ese momento es en el que la fe se hace carne y el amor se hace entrega en el corazón de una madre. Ella baja del cielo para acoger a su Hijo, ofreciendo su propio regazo como la morada más pura, donde el Señor aguarda la llegada de su pasión. Solo de esta forma cobra sentido la tarde más esperada de su casa, porque el Jueves Santo en su familia tenían templo previo a la iglesia. En casa de su abuela, en su habitación, desde hace días ya estaban preparadas todas las túnicas de la familia. El tiempo en ese momento parece detenerse. Horas antes de que el sol empiece a caer, la habitación llena de murmullos y nervios se convertía en un santuario desde donde comenzaba su estación de penitencia. Ese lugar era el punto de encuentro, el kilómetro cero donde la fe se preparaba antes de que la hermandad pusiera su cruz de guía en la calle. Ella, bajo su mirada atenta, terminaba de colocar cada túnica y cada capa para que no quedase ni una sola arruga. Echando los últimos caramelos en la cesta del monaguillo, les daba 2 besos y les deseaba a todos una buena estación de penitencia. En su caso, al lado de la puerta, en la esquina de siempre, cogía su vela ya preparada y envuelta en un silencio que lo decía todo, salía a caminar a su encuentro. Cuando se da el cerrojazo
y la fila de penitentes color tiniebla desfila calle iglesia hacia abajo, las calles de Lepe se bañan de misericordia, esperanza y amor. Hay unas luces que se prenden y unas velas que brillan con una fuerza incesante. Son las mujeres que cada tarde de Jueves Santo, en silencio y tras la cruz de su Hijo, caminan dispuestas al amparo de la fe. En esa llama, protegida por el viento, llevan guardadas promesas por cumplir, miedos que solo Él conoce, sueños por los que siguen luchando e inquietudes que buscan alivio a los pies del Señor. Ellas, con su rostro iluminado por la cera poco a poco, van contándote y van rezándote. Ellas que siempre están, que no conocen el cansancio ni el abandono. Ellas que entre desvelos y preocupaciones caminan con el alma rota pero el paso firme, buscando entre la multitud ese rostro crucificado que es su vida entera. Ellas saben mejor que nadie que después de la cruz solo queda el refugio de sus brazos. Ellas son el consuelo que nunca falta, la mano que acaricia el dolor y la prueba viviente de que ante el sacrificio de un hijo, el amor de una madre es la única luz que nos apaga, la que permanece al pie del madero y la que nos enseña que en su regazo hasta la muerte encuentra la esperanza de la vida. Pero la vida, como la fe, también tiene sus tramos de sombras y sus cuestas arriba. Es entonces cuando la mirada, antes llena de certezas infantiles, empieza a nublarse con el vaho de las primeras preguntas. Aparecen las dudas propias de quien empieza a querer entender el mundo bajo su propia razón y no solo a través de los ojos de sus mayores. Ella también vivió ese sismo interior, ese tiempo en el que la fe, que antes era un refugio cálido, empezó a parecerle un misterio demasiado lejano o una tradición. Fue el tiempo de soltar la mano de los mayores para empezar a caminar sola buscando razones para seguir creyendo. En ese silencio de adolescencia y en esa búsqueda a veces torpe fue donde empezó a fraguarse la mujer que hoy se sube en esta atril. Una que no cree porque se lo dijeran, sino porque tras dudarlo y experimentarlo, volvió a encontrar la mirada de la Virgen, esperándola justo donde la dejó la última noche que durmió a sus pies. Sin embargo, tras ese invierno de silencios y de dudas que trae la adolescencia, la vida vuelve a empujarnos hacia adelante, exigiéndonos tomar las primeras decisiones. Es ahí, al comienzo de la juventud, cuando el peso de las responsabilidades empiezan a asomar en el horizonte y comprendemos que no podemos caminar a solas. Fue en ese despertar a la madurez cuando la fe dejó de ser una herencia para ella y pasó a convertirse en el sentido que marcaría su vida. Fue el tiempo de las primeras promesas susurradas frente a sus rejas o agarrada al paso, de peticiones que nacen del nudo del estómago antes de un examen o un futuro incierto o a través de la salud de las personas a las que queremos. En ese rincón de la juventud aprendió que la fe es el contrato más honesto que una persona puede firmar, el de entregar tus miedos a cambio de esperanza. Esas primeras promesas fueron los cimientos de la mujer que estaba a punto de florecer, las raíces que se hundieron con fuerza en su pueblo justo antes de que el destino le abriera las puertas de Sevilla. Con los años se transitan etapas y trayectos en los que un día la vida, con su paso inevitable, nos empuja a cruzar el dintel de la puerta. Toca salir del calor del hogar, tomar decisiones y emprender una nueva andadura lejos de las calles que nos vieron crecer y empezar a construir nuestro propio destino. Es el tiempo del crecimiento, ese que duele un poco porque a veces nos obliga a vivir en la ausencia. En ese caminar fuera, sus pasos la llevaron a Sevilla, esa ciudad que la acogió con los brazos de una segunda madre.
Durante 5 inviernos y 5 primaveras aprendió a vivir y a crecer y a experimentar la madurez entre la belleza y la historia de una ciudad a la que guarda con mucho cariño y respeto. Allí descubrió que la fe podía tener 1000 rostros, pero un mismo latido. Recuerda con cierto sabor a nostalgia la dulce sensación de abrir la ventana y dejar que el olor a azahar de un naranjo que recién ha florecido invadiera su habitación. Esta señal era el aviso de que una nueva primavera y de que la gloria estaba a la vuelta de la esquina. Sevilla no solo fue su casa, no solo le regaló personas, amigos, experiencias y una vocación incalculable por lo que es, también le enseñó una nueva forma de sentir, de vibrar con una fe que inunda cada rincón, desde el silencio y la solemnidad de las aguas del museo un lunes santo hasta el estallido de un paso en la estrechez de una calle cualquiera. 5 años de aprendizaje constante, de empaparse de una tradición que le hablaba el mismo lenguaje que aprendió de pequeña. Sevilla le enseñó a mirar con otros ojos, a valorar el detalle, el silencio y el arte, pero sobre todo le enseñó que por mucho que una ciudad te cautive con su belleza, el corazón siempre guarda un lugar especial que nadie puede ocupar. Cuando la incertidumbre apretaba o el peso de la distancia se hacía difícil de cargar, siempre hubo un refugio donde ponerse a salvo. Daba igual lo lejos que estuviera, le bastaba con cerrar los ojos para encontrarse de nuevo en la mirada de una madre que nunca la suelta y en los brazos del Cristo que siempre la esperan. Esa mirada ha sido su brújula y su consuelo en las noches oscuras. Ha sido el espejo donde ha podido mirarse para reconocerse, para no olvidar quién es ni de dónde viene. En esos ojos profundos y serenos ha encontrado el puente que la devolvía siempre a Lepe, haciéndola sentir cerca de casa, incluso cuando el mapa decía lo contrario. Pero el destino, que a veces escribe rectos sobre renglones que parecen torcidos, la puso frente al espejo de su propia herencia mucho antes de lo que ella imaginaba. Con solo 22 años y cuando la vida todavía se sentía como un libro por estrenar, escuchó la llamada de la responsabilidad con una urgencia que no admitía espera. Sucedió de manera espontánea con esa rapidez con la que solo ocurren las cosas que están marcadas por la mano de Dios. La hermandad, su hermandad en la que había crecido y forjado su fe, se asomaba a un abismo de incertidumbre. Habían convocado elecciones y el silencio era la única respuesta. Fue entonces, en el corazón de un agosto que guarda en sus entrañas, cuando todo se precipitó. De nuevo a los pies de la Virgen de la Bella, mientras los ecos de las fiestas en su honor se desvanecían y el pueblo empezaba a recoger los sueños de otras fiestas patronales, ocurrió el milagro de la voluntad. En apenas 3 días, casi sin tiempo para asimilar el vértigo, consiguieron reunir a un grupo de personas dispuestas a embarcarse en esta aventura. Allí, bajo sus pies, comprendió que no importaba su juventud ni esa inexperiencia que tanto le frenaba. Lo que importaba era que la llama que su abuela había prendido no podía apagarse por la falta de manos que la sostuvieran. Aquel agosto, con la rapidez de un latido, pasó de ser la joven que observaba desde la distancia a ser uno de los pilares que debía sostener el futuro de nuestra fe. Esa fue su respuesta definitiva al amor que recibió de niña, ponerse al servicio de su hermandad cuando más falta hacía, con la frescura de sus años y el peso bendito de toda una vida de devoción sobre sus hombros. A menudo, casi como un eco resignado en las esquinas, se escucha que la juventud vive de espalda a la tradición, que son la generación del desapego, de la prisa, del olvido. Existe ese estereotipo injusto que los dibuja como espectadores lejanos, más preocupados por el reflejo de una pantalla que por el brillo de un cirio. Los jóvenes tienen esa capacidad, a veces invisible para el que solo mira por encima, de afrontar las adversidades con una rebeldía bendita, la de no permitir que lo nuestro se pierda. No son el futuro, son el presente que ya sostienen los varales. Tienen la energía para innovar sin olvidar, la valentía para preguntar y la humildad para aprender de quienes lo precedieron. Que nadie elude de la fuerza de esta juventud, que lejos de ser frágil, es el roble nuevo que viene a fortalecer el bosque de nuestra fe, dispuestos a ensuciarse las manos, a robarle horas al sueño y a demostrar que el compromiso no tiene fecha de nacimiento, sino un destino claro, el servicio de Dios y a su Madre.
Pero el tiempo vuela, y hoy esa niña que ayer cabía en un regazo ya camina sola. Es emocionante verla cruzar el umbral de la iglesia con paso decidido, buscando por instinto los mismos rincones donde aprendió a ser quien es. Ahora es ella la que se detiene frente a la bella. Es ella la que busca la mirada de su Cristo para contarle sus secretos, siguiendo a paso y latido a latido las huellas invisibles pero eternas que su abuela grabó en el suelo de esa iglesia para ella. Ahora, al llegar al final de este camino de palabras escritas de la forma más humilde y sensible que sé, vuelvo a mirar a aquella niña de la que os hablaba al principio. Aquella niña sigue viviendo en mí cada vez que huelo incienso, como torrijas o tortitas de Semana Santa. Sigue viviendo en mí cuando veo el brillo en la mirada de un niño que viene a pedirme una estampita, o la ilusión de esas primeras veces de los niños que, acompañados de sus padres, vienen a la casa hermandad a querer formar parte del Jueves Santo. Ahí todo tiene sentido. Esa niña sigue viviendo en mí cada vez que me arremango para trabajar por mi hermandad, cada vez que entiendo que ser cofrade no es solo lucir una medalla, sino arrimar el hombro cuando la situación lo necesita. Esa niña sigue viviendo en mí cada vez que alguien, por mi joven edad, duda de mis capacidades o de mi forma de afrontar y gestionar las situaciones. Esa niña sigue viviendo en mí y ahora está más presente que nunca, porque sin ella yo hoy no estaría aquí. Al mirar atrás desde este atril, comprendo que aquel salón de costura de mi abuela no era solo un recuerdo, sino el mapa de mi propio destino. Que aquellas noches de invierno y de entrega absoluta me enseñaron que la fe no se hereda para guardarla, sino para gastarla al servicio de los demás. Por eso, hoy, con el corazón lleno de nombres, quiero dirigirme sobre todo a esos jóvenes de mi pueblo. Que nadie nos diga que la juventud es indiferente. El futuro de nuestras hermandades no está en el oro de los pasos, sino en la voluntad de luchar por lo que amamos y de dar testimonio de nuestra fe todos los días del año y no solo de domingo en domingo de Ramos. Que esta primavera que florece sea el comienzo de una nueva entrega, que no se apague el incienso, que no se consuma la vela, que vuelva la luz a las calles y salga Dios al encuentro. Porque mientras haya una mano dispuesta a ayudar y un corazón dispuesto a creer, la llama de nuestra fe jamás llegará a apagarse. Enhorabuena, Gemma, y enhorabuena, Victoria, por la presentación de la pregonera y a la pregonera por su magnífico pregón. Ahora vamos a dar paso a un concierto por parte de nuestra agrupación musical Cristo de la Misericordia de Lepe. La agrupación musical Cristo de la Misericordia de Lepe se crea en el junio de 1997 por un grupo de jóvenes cofrades al amparo de la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, María Santísima de la Esperanza, San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Amor de Lepe. La dirección es llevada por Daniel Romero Rivera y Valentín Tejedor Cruz. La dirección musical la componen David Paniagua Chincoa, Alejandro Aranda Gómez, José Alberto Santana Soto y Atenea Camacho Cruz. Aprovechando la ocasión, la formación hará un concierto homenaje a las víctimas del trágico accidente de Adamón y un homenaje especial a la memoria de Gabriel Herbar de Los Ángeles con el estreno de 2 nuevas marchas composiciones. La primera marcha con la que comenzaremos el concierto será Reina de Reyes de Alejandro Blanco Hernández. Esta marcha ha sido la elegida por nuestra pregonera para abrir el concierto de su pregón. Esta asociación, como con todos sus predecesores, tiene esa deferencia con sus pregoneros. La segunda marcha será El llanto de un pueblo, de Pablo Perea Garrido. La tercera marcha será La esperanza de María, de Alejandro Blanco Hernández. Y la última composición, y como segundo estreno, tendremos la marcha titulada Memoria de un ángel,
Obra de José María Cornejo, dedicada a la memoria de Gabriel Hervás de los Ángeles. José María Cornejo Rubio es actualmente músico y director musical de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito de Sevilla. Es autor de reconocidas obras de nuestro panorama cofrade, como Paz de Victoria y Por Siempre Presentación, entre muchas otras composiciones de nuestro ámbito profesional. Gabriel fue un profundo amante de nuestra Semana Santa y un apasionado del mundo del costal. Entre sus devociones estaba el Santísimo Cristo de la Salud y, como todo lepero, la Virgen de la Bella. Memoria de un ángel nace del cúmulo de sentimientos y emociones que deja la pérdida de un ser querido, pero también el consuelo y la luz que permanece en el recuerdo. Y sin más, con todos ustedes, la agrupación musical Cristo de la Misericordia de Lepe. Que suene misericordia. La segunda composición que vamos a escuchar ahora mismo
Y primer estreno de esta agrupación, titulada El llanto de un pueblo, es de Pablo Perea Garrido, dedicada a las víctimas y a las familias golpeadas por la tragedia ferroviaria de Adamuz. Pablo Perea Garrido es actualmente músico y director musical de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito, en Sevilla. Es autor ya conocido en esta formación. Esta obra nace desde la unión en el dolor de los pueblos hermanos que, aun separados por kilómetros, quedaron enlazados por una misma herida. Desde Lepe y La Cristina, Punta Umbría, Gibraleón, Aljaraque, La Palma del Condado, Bollullos Par del Condado, La Puebla de Guzmán y otros muchos municipios de la provincia de Huelva hasta Adamuz. El silencio, las lágrimas y el respeto se hicieron comunes. Pueblos enteros se reconocieron en el mismo sufrimiento ajeno, pronunciando con recogimiento los nombres de quienes ya no están: Miriam, Andrés, Nati, Ana, Pepi, José María, David, Álvaro, Manuela, Esther, la familia Zamorano y tantos otros nombres que hoy descansan unidos en una misma memoria. Personas sencillas, queridas, cuyos nombres seguirán latiendo en el corazón de sus pueblos, de sus familiares y el recuerdo compartido de quienes nunca los olvidarán. La tristeza, la pérdida y la incredulidad, el silencio y la necesidad de expresar desde la música lo que las palabras no alcanzan es lo que hace nacer esta obra. Para aliviar, no busca aliviar el dolor, sino acompañarlo, convertirlo en memoria, en respeto y en homenaje eterno. Esta noche tenemos la suerte de contar aquí con su autor, así que sin más llamo al escenario y que dirija al compositor de la obra El llanto de un pueblo, Pablo Perea Garrido.
Enhorabuena a vuestra agrupación por este concierto de marchas procesionales. Vamos llegando al final de este acto y pido la presencia en este atril de la presidenta de la Asociación Cultural Cofrade, Último Varal de Plata. Bueno, pues buenas noches. Esperad un momento. Y estoy un montón de emocionada esta noche. Primero, porque estoy muy contenta de ver cómo está el teatro, lleno de gente. Y eso es muy importante. Y es el momento de dar los agradecimientos. Quiero empezar, pues como no puede ser de otra manera, agradeciéndole a Gemma y también a su hermana Victoria esta presentación que ella ha hecho tan bonita, y a Gemma este pregón tan íntimo, tan suave, tan dulce y tan precioso. Esta noche tú has hablado de los jóvenes y has dicho que los jóvenes son necesarios en las hermandades. Tú demuestras que los jóvenes y las mujeres han llegado a las hermandades para quedarse. Gracias a Dios, para quedarse. Y permíteme que te agradezca esto pues, de una manera un poquito más andaluza. Permíteme que te diga que viva la madre que te parió, que viva la abuela que te enseñó, que viva Lepe que te vio nacer y viva la Semana Santa porque has decidido quedarte en ella. Así que muchas gracias, Gemma, y muchas gracias, Victoria. Como no podía ser de otra manera, tengo que dar también las gracias a la agrupación musical Cristo de la Misericordia por este magnífico concierto que nos habéis dado. Por supuesto, a los directores Daniel Romero y Valentín Tejedor, porque gracias a su trabajo y por su generosidad hemos podido disfrutar hoy de esta de otra magnífica actuación de la agrupación, gracias a sus directores musicales y a todos y cada uno de sus componentes. Enhorabuena por la elección del programa, por vuestra actuación y por la sensibilidad demostrada en el estreno de estas dos nuevas composiciones, que seguro sonarán por las procesiones de toda Andalucía. Gracias por ser generosos con nosotros y permitirnos compartir con vosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Pablo Perea por su composición y por haber querido venir hoy a Lepe a dirigir la agrupación musical. Había un poeta que decía que la vida es eterna en 5 minutos y la vida se para también en 20 segundos. Este concierto y la asociación se une a la agrupación. Lo que pretende es eso, que sepáis que estamos con vosotros, que el cariño intenta suplir la pena, pero que hay que seguir adelante, por vosotros mismos, por vuestros familiares y por ellos. También hay que seguir adelante por ellos. Contad con nosotros para lo que necesitéis, con todo, porque todos estamos dispuestos a arroparos y a quereros. Así que contad con nosotros. A esta agrupación le tenemos mucho cariño, primero por ser como es que nada más que hay que ver cómo es esta agrupación. A los padres de Gabriel decirle lo mismo, que hoy que no os veía, deciros lo mismo, que estamos aquí para todo lo que necesitéis. No me refiero a la asociación, no me refiero a la agrupación, me refiero al pueblo de Lepe. Lo que intentamos demostraros es nuestro cariño, que estamos con vosotros en este dolor y que hay que seguir adelante, por vosotros mismos, por vuestros familiares y por ellos. Y a la asociación hay que quererla porque somos hijos de la misma madre, nacimos a la Hermandad de la Misericordia, hoy lo está rompiendo, vamos, porque nacimos en la Hermandad de la Misericordia. Nosotros somos los hermanos mayores,
pero bueno, somos hermanos de la misma madre y por eso, y muchas veces hemos ido juntos de la mano, y eso es importante. Y siempre tendréis un sitio en nuestro corazón y siempre tendréis un caminar juntos siempre que queráis hacerlo. Quiero aprovechar, por supuesto, para decir que la Asociación Cofrade Último Varal de Plata va a seguir trabajando para seguir haciendo grande la Semana Santa de Lepe, aportando su granito de arena, como lleva haciéndolo 31 años. Quiero darle las gracias a nuestro párroco, no solo por su presencia aquí, sino también darte las gracias por tu trabajo en la parroquia. La parroquia de Lepe siempre ha estado con la agrupación, con la Asociación Cultural Cofrade, y este párroco también lo está. Yo quiero que tú sepas que la asociación te agradece y valora mucho el trabajo que estás haciendo aquí en Lepe, y que esta asociación te quiere y te respeta mucho. Y quiero que tú lo sepas y hacerlo presente esta noche aquí. Por supuesto, gracias a nuestro alcalde, Adolfo Verano, y a todos los concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Lepe. Pero tengo que darle las gracias especialmente a José Manuel Cortés, que nos ha arropado con su presencia, que le he dado todo el coñazo del mundo, Aurelio lo sabe, lo pesada que soy, y que gracias a vosotros, a vuestra colaboración, a vuestra disponibilidad, hoy se está haciendo este acto tal y como está saliendo. Gracias a la excelentísima Diputación Provincial de Huelva por su colaboración y su ayuda, y especialmente a Ana Delgado, no solo por el compromiso que tiene, sino por la capacidad de hacer las cosas con la rapidez y con la diligencia que las hace. Gracias a Manuel Pérez Villegas, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Lepe, y a toda su Junta de Gobierno. Gracias a la señora Juez de Paz por su continuo apoyo y su paciencia con nosotros. Gracias a las hermandades de penitencia y de gloria de nuestro pueblo por su presencia y su cariño. Y especialmente a la Hermandad del Cristo de la Salud y Nuestra Señora de los Dolores y a la Hermandad del Cristo de la Misericordia por su cariño y por su apoyo. Desde aquí queremos desearle lo mejor al pregonero oficial de la Semana Santa de Lepe, José Manuel Rodríguez Lago, que ha querido acompañarnos esta noche. Sabes que cuentas con nuestro cariño, con nuestro apoyo, y allí estaremos el domingo para escucharte. Gracias a nuestro cartelista de este año, Juan Diego Galván Morgado, por este magnífico cartel que nos ha regalado. A los pregoneros y cartelistas, varales de plata y varales jóvenes, y a todos los cofrades que habéis decidido acompañarnos esta noche del primer sábado de Cuaresma. Y gracias muy especiales a personas que colaboran con esta asociación de una manera importante y fuerte. Gracias a Patrón, gracias a Imprenta Real, gracias a Emilio y a Jesús de la Floristería Victoria, gracias a Pepe Mellado. ¿Qué haríamos si tú no estuvieras por aquí? No sé dónde estás, sé que está por aquí, pero no te veo. Gracias a Pepe Mellado, gracias a Pepe Espinosa, gracias a Alejandro Cordero, gracias a José Mari, gracias a tanta gente que cuando se le pide ayuda, que seguramente me estaré olvidando de gente, se le pide ayuda, ahí está para lo que se les necesite. Y yo quiero hoy, esta noche, daros las gracias. Quiero también darle las gracias, como no puede ser de otra manera, a los trabajadores y técnicos del teatro y a todos los que de una u otra forma nos apoyáis y nos ayudáis. Mirad, los técnicos del teatro tienen una disponibilidad y una capacidad de trabajo impresionante y están para lo que se les necesite, y yo quiero agradecéroslo porque de verdad que merece la pena poder hacer esto con profesionales como vosotros. Me queda
un solo agradecimiento. Primero a la asociación. Y yo tenía una profesora que me decía que para llegar donde uno quiere hay que pasar por donde uno quiere, por donde uno no quiere. Y para llegar a este momento y sentirme tan orgullosa y tan contenta como estoy, he tenido que pasar por momentos que no quería pasar ni a la de 3. Pero tengo una persona al lado, que es Manolo, que siempre está ahí, que me apoya, que me ayuda y que sin ti, Manuel, desde luego que no hubiéramos llegado a terminar todo esto. Y yo te lo quiero también agradecer muy expresamente. Espero no arrepentirme de esto. Y ya pues dejo otra vez el micrófono a Chiqui, que nos va a seguir diciendo cosas. Pedimos la presencia en este atril del señor cura párroco, el señor alcalde, vamos a entregar unos recuerdos de esta magnífica noche. Vale. Y a Daniel Romero. Bueno, en primer lugar, yo no tenía nada preparado. Muy buenas noches a todos. Esta agrupación se veía con el deber moral de rendirle homenaje en forma de la mejor forma que nosotros sabemos, que es con la música. Tanto a la familia de Gabriel, por su memoria, y a todas esas familias y amigos que han perdido tanto hace un mes. ¿Qué decir? Agradecer a la asociación de brindarnos este lugar para poder estrenar estas composiciones. Agradecer tanto a Pablo Perea como a José María Conejo estas magníficas obras. Y desde la agrupación deciros que tanto a los familiares, amigos y allegados de las víctimas, que no estáis solos, que aquí tenéis vuestra casa y que esperamos que nuestra música os ayude un poco a llevar tanto dolor y os alivie ese camino tan oscuro que estáis pasando y sea ese rayito de luz en tanta oscuridad. No me quiero olvidar y pido la presencia de la pregonera, ¿vale? Porque esta agrupación, al fin y al cabo, gracias a ella, ha sido la que nos ha cedido este espacio y la agrupación quiere tener un pequeño homenaje con ella. Gemma. Adolfo. Dice así: la agrupación musical Cristo de la Misericordia a doña Gemma Fernández García en reconocimiento y agradecimiento por su colaboración, cercanía y constante predisposición con nuestra formación, con motivo de su participación en el Pregón Juvenil 2026 de la Asociación Cofrade Último Varal de Plata, en Lepe, a 21 de febrero de 2026. En segundo lugar, queríamos tener también un agradecimiento por su predisposición y decir que Pablo Perea ha sido uno de los artífices más importantes de este homenaje. La agrupación se puso en contacto con él 2 días después de haber pasado la tragedia y él en todo momento tuvo una predisposición que en cuestión no es una marcha
que estuviera en el tintero y se modificara, no, es que la empezó de principio a fin y la terminó en 3 días, ¿vale? Entonces queremos tener un pequeño homenaje con él. Pablo, por favor, por si puedes subir un momentito. Y dice así: la agrupación musical Cristo de la Misericordia de Lepe a Pablo Perea Garrido por la composición El llanto de un pueblo, en homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Lepe, a 21 de febrero de 2026. Y en último lugar, queríamos tener el detalle de que el acto culminara con esa marcha, Memoria de un ángel. Compositor, disculparlo, no ha podido venir, le hubiese encantado, pero no ha podido asistir hoy esta noche con nosotros. Queremos tener un pequeño detalle, homenaje a la familia de Gabriel. Ellos nos han acompañado en todo este proceso y al fin y al cabo la pérdida de un hijo es muy dura, no me lo quiero ni imaginar. Y lo que me dicen ellos es que esto le está dando un poquito de esperanza y le está ayudando a poder sobrellevar estos momentos tan difíciles. Entonces, mi agrupación, la dirección, con eso ya nos damos... Él dice que no, ellos dicen que no tienen palabras de agradecimiento y ya con eso nosotros nos damos por agradecidos. Entonces, pido la presencia de Jonathan y Verónica y su familia, que queremos tener un pequeño detalle con ellos. Quédate aquí conmigo, ¿vale? La placa dice así: la agrupación musical Cristo de la Misericordia a los familiares de Gabriel Herbas de Los Ángeles, en homenaje y recuerdo eterno a su memoria, en Lepe, a 21 de febrero de 2026. Nosotros también tenemos un pequeño detalle también para la agrupación y de agradecer esto a ellos, pues esto sin ellos no podíamos nosotros tirar para adelante. Y gracias también al pueblo de Lepe también, a su alcalde, a la directiva, a la asociación y a todos por estar por aquí. ¿Qué os digo? Que gracias y gracias. La placa dice así: la familia Herbas de Los Ángeles agradece enormemente a Daniel Romero y a su junta directiva de la agrupación Cristo de la Misericordia por poner sones musicales a Memoria de un ángel. Agradecer a José María Conejo Rubio por la maravillosa composición dedicada a nuestro querido Gabriel, por su amor al mundo cofrade, para que su recuerdo quede vivo eternamente.
Nosotros también queremos tener un agradecimiento con la agrupación musical Cristo de la Misericordia por querer colaborar siempre con nosotros y estar siempre disponible a todo lo que necesitamos. Dice así: la Asociación Cultural Cofrade Último Varal de Plata a la agrupación musical Cristo de la Misericordia de Lepe, como muestra de agradecimiento por su magnífica actuación en el 11 Pregón Juvenil de la Semana Santa, así por la entrega y la continua generosidad de la agrupación musical con esta asociación. Lepe, 21 de febrero de 2026, la Junta Directiva. Vamos a hacerte una entrega de una placa para que tengas recuerdo. Ya llevas 2 hoy. Ve preparando una mesa de comedor grande, que te quedan muchas placas, hija. La Asociación Cultural Cofrade Último Varal de Plata a doña Gema Fernández García, pregonera del 11 Pregón Juvenil de la Semana Santa, en recuerdo de este día y como muestra de agradecimiento. Lepe, a 21 de febrero de 2026. No, esta la entrega a usted. Bueno, primero que nada agradecerle a Gema este pregón tan bonito y tan sentido que nos ha ofrecido, como decía Rocío, con esa dulzura y con esa redacción tan bella, tan bonita, tan fina. Enhorabuena, Gema, por el pregón que nos ha ofrecido. Y también agradecer a la agrupación a la agrupación musical. Bueno, estas 2 marchas, pues que a todos nosotros, pues seguro que nos han emocionado por lo que han significado y por lo que significan. Yo recuerdo los 2 momentos que de una forma especial hemos tenido que vivir en nuestra parroquia, acompañando a la familia de Gabriel y acompañando a las familias, sobre todo aquí de nuestro pueblo, que han vivido ese trágico accidente. Pero yo creo que todo este entorno nos lleva a vivir una realidad muy bonita y muy grande, ¿no? Hace unos días estábamos presentando el cartel de la Semana Santa y veladamente la autora pues dejó entrever todo lo que significaba todo este misterio. Y este misterio, si os acordáis, en ese cartel termina en una cruz vacía, con un velo blanco cubriéndola. Bueno, pues ese es el sentido que tiene todo esto, ¿no? Todo esto está enfocado no solamente a un ambiente cultural, sino que todo esto está enfocado a que podamos vivir la resurrección, podamos vivir desde la esperanza. Y yo creo que eso es lo que nunca podemos olvidar, ¿no? Tenemos que tener siempre esa luz de esperanza, que es la que le da sentido a todo lo que estamos celebrando, a todo lo que estamos haciendo. Enhorabuena
a la agrupación, enhorabuena a Gema, enhorabuena a su presentadora y un abrazo muy fuerte a vosotros y a todas las familias, sobre todo las de nuestro pueblo. Muchas gracias. Pues ahora, Victoria, te pedimos por favor que subas, que también queremos hacerte un recuerdo de esta noche. La Asociación Cultural Cofrade Último Varal de Plata, a doña Victoria Fernández García, presentadora de Gema Fernández García en el 11 Pregón Juvenil de la Semana Santa de Lepe. Lepe a 21 de febrero de 2026. Tú sabes una cosa, Gema, mientras estabas tú con tu pregón, me susurraba Mariana, qué bien lo está haciendo, qué bonito, qué dulce. Y en ese susurro de Mariana, en esa congoja, en ese ambiente que tú has creado aquí, las sensaciones, a mí, las mías personalmente, Gema, han sido de orgullo, de un orgullo de ser parte de este pueblo, de esta ciudad, que puede dar lugar a una noche como esta y en la que tú has contribuido de manera brillante, ¿no? Porque de esa niña que contaba del colacao y de las tortitas, a esa mujer preparada, valiente, fuerte, que dice sin complejo ninguno y grita a los cuatro vientos el convencimiento sobre su fe, que eso parece un milagro y es un regalo que alguien con esa fuerza, con esa preparación y que sin ningún complejo pueda decir en el 2026 que uno de los pilares de su vida es la fe, y la fe que en este pueblo se transmite, pues ya lo decía Victoria, en la camilla o en el calor de la casa de tu abuela, que no se me ocurre una manera más bonita. Y ese mismo orgullo es el momento, ¿no?, que viven esta familia que está aquí atrás, ¿no? Lo he estado hablando porque a lo mejor tiene ya muchos amigos, Dani, Valentín, Félix, Jesús, Antonio, Rafa. Muchas veces cuando uno tiene tantos amigos dentro parece que no puede ser objetivo, pero sinceramente me parece que viví un momento maravilloso. Y lo que hoy habéis hecho aquí, porque no se me ocurre una manera más bonita de que Verónica, de que Jonathan tengan ese recuerdo vivo y que le podamos hacer un homenaje a Gabriel, o que Miriam o Andrés puedan estar presentes en nuestras vidas. Ese es el orgullo de que Lepe, de que una familia de Lepe, pues en el 2026 pueda decir con voz fuerte y contundente que somos un pueblo creyente, somos un pueblo con fe, don Pedro, y que estamos cuidando y mimando con los detalles. O sea que, Rocío, Manuel, a la asociación, hoy es un día para estar muy orgulloso porque hoy aquí ha pasado algo importante. Enhorabuena. Ahora voy a dar paso a la lectura del acta del nombramiento del pregonero del año 2027. En la ciudad de Lepe, siendo las 21 horas del día 6 de febrero de 2026, se reúne en sesión ordinaria la Junta Directiva de la Asociación Cultural Cofrade Último Varal de Plata. En el punto número 3 del orden del día, propuestas y designación del pregonero juvenil de la Semana Santa para el año 2027. Tras proponer a los candidatos, se acordó por unanimidad de los presentes designar 12º pregonero juvenil de la Semana Santa para el año 2027 a Pablo Camacho Roja.
Bueno, muy buenas noches. No traigo nada preparado, hoy a ser breve. En primer lugar, saludaros a todos, a las cofradías y hermandades de gloria y penitencia de mi pueblo, a mis compañeros de mi junta directiva, a mi amigo Adolfo Verano, nuestro alcalde, a todo su equipo de gobierno, a nuestro cura párroco, a don Pedro y a todos los aquí presentes. En primer lugar, enhorabuena, Gemma. El pregón ha sido espectacular. Adolfo y anteriormente Rocío han marcado una palabra, y yo creo que ha sido la palabra dulzura. Ha sido un pregón súper dulce y has mostrado verdaderamente, me has llevado a mi infancia de la mano de mis padres, de mis abuelas, yendo a la parroquia, a la hermandad de Padre Jesús, a don Ramiro, de cuando yo era chico. De verdad, espectacular. Me lo ha puesto complicado para el año que viene. Y en segundo lugar, agradecer a la tertulia cofrade Último Varal de Plata, sobre todo a su presidenta Rocío Valero, por depositar en mí la confianza de pregonar la Semana Santa de mi pueblo. Sí es verdad que cuando uno era chico, yo he sido muy cofrade desde muy pequeño, siempre cuando veía los pregones en la parroquia, siempre uno pensaba en un futuro, ostras, qué guay sería pregonar la Semana Santa de mi pueblo. Pues yo creo que en la vida pues todo llega y todo tiene la razón de algo. Estoy muy agradecido, muy ilusionado de poder pregonar la Semana Santa de mi pueblo, la semana de mi vida, así lo describo yo, y nada. No me lío más. Que tengáis una feliz Cuaresma, una feliz Semana Santa y muchas gracias a todos. Espérate, me bajo contigo y tú me vas a bajar para que no me caiga. Bueno, pues esto ya ha comenzado y os esperamos a todos el jueves a las 9 de la noche en la Ermita San Cristóbal y trataremos el tema la restauración. No vamos a hablar de la restauración de la Macarena, aunque salga a colación, pero ese no es el tema es la restauración. ¿Qué tiene que hacer una hermandad? ¿Cómo tenemos que cuidar nuestro patrimonio? ¿Y a dónde tenemos cómo tenemos que movernos para poder restaurar cualquier enser o un titular de nuestras hermandades? Así que muchas gracias a todos. No os levantéis todavía, que queda una cosa. Muchas gracias por vuestra asistencia y os esperamos el jueves. Bueno, pues ya ponemos punto y final a este precioso acto de la asociación y nos ponemos en pie para la interpretación del himno nacional.